Bienvenidos a su canal profético, Biblia Advenimiento. Buenas a mis queridos hermanos. Hoy vamos a estudiar servicio diario en el santuario, especialmente altar de expiación y de intercesión continua. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Padre bueno, Padre celestial, agradecemos sus bendiciones, agradecemos sus cuidados, agradecemos la oportunidad de estar aquí estudiando su palabra. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, que sea la sangre de Cristo Jesús por medio del cual usted pueda perdonarnos, limpiarnos y salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a estudiar en el día de hoy el servicio diario en el santuario. Y debemos recordar que el santuario era el eje de la economía judía. Toda su adoración está dentro del contexto del tabernáculo. Las partes del tabernáculo son el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio, que se encontraba el altar de sacrificio y la fuente de bronce. En el lugar santo, que se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. En el lugar santísimo, que se encontraba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, ¿se acuerda que había? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Para nuestro estudio vamos a comenzar con el libro de Números, capítulo 28. Vamos a leer el versículo 3. Dile también al pueblo que, como ofrenda presentada por fuego, todos los días me deben traer para el holocausto continuo 2 corderos de 1 año y sin defecto. Versículo 4. Uno de ellos lo ofrecerás en la mañana y el otro al atardecer. Versículo 6. Este es el holocausto diario, instituido en el monte Sinaí como ofrenda presentada por fuego, de aroma grato a Jehová. En estos versículos podemos inferir: holocausto, todo aquello que es consumido por fuego. En el atrio había un altar de holocausto, en el cual debían ofrecerse sacrificios. Un cordero sin defecto como símbolo de Cristo Jesús. Al decir que presenta una ofrenda en la mañana y otra en la tarde, quiere simbolizar que ese altar tenía disponibilidad todo el día. Y cuando leemos que todos los días, continuo, diario, nos está simbolizando que ese altar está disponible todos los días. Ese altar de sacrificio está simbolizando a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 29. Vamos a leer el versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Nos está diciendo lo mismo. ¿Han escuchado la expresión 24/7? Disponible las 24 horas del día, todos los días. Ese sacrificio maravilloso de expiación está disponible todo el día, todos los días. Vamos ahora a Levítico capítulo 4. Vamos a leer el versículo 5, 6 y 7. Y en estos versículos nos quiere decir que a través de la sangre el pecado era llevado al lugar santo. Leamos el versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre
y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire lo que nos está diciendo aquí, que esa sangre, a través de la sangre, el sacerdote colocaba esa sangre en el lugar santo. Por lo tanto, el pecado era llevado al lugar santo a través de la sangre. Y esa sangre terminaba manchando el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y esa sangre terminaba contaminando el altar del incienso. Y hagan énfasis aquí en el altar del incienso, que ahorita vamos a regresar. Y después esa sangre terminaba manchando al pie del altar del holocausto. Ahora vamos a ver el servicio diario por encima. Estaba el pueblo reunido alrededor del santuario, y el sacerdote tomaba un cordero sin defecto, inocente, y colocaba sus manos sobre el cordero. Hacía una oración, luego lo sacrificaba, recogía la sangre del cordero en un utensilio especial para eso. Después se lavaba las manos en la fuente de bronce, entraba al lugar santo, rociaba la sangre en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, untaba con la sangre el altar del incienso, salía al atrio y vertía el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. El pecado del pueblo era colocado sobre el cordero a través de la oración, ahí en el lugar atrio. Por medio de la sangre, el sacerdote introducía al lugar santo el pecado, lo contaminaba, quedaba manchado el sacerdote, la víctima, el velo, el altar del incienso, el lugar santo y el atrio mismo. Todo esto quedaba manchado por la sangre. Veamos el libro de Levítico. Vamos a leer el versículo 1, 2, 5 y 6. Y en estos versículos nos dice ahora que a través de la carne del cordero el pecado era llevado al lugar santo. Versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el altar del holocausto degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Versículo 5. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Versículo 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Mire lo que estamos leyendo. El pecado del pueblo era remitido al cordero en el atrio. Por medio de la sangre se contaminaba el atrio, y por medio de la carne se contaminaba el sacerdote y el lugar santo. Eso es lo que hemos leído en Levítico 7. Pero vayamos al Levítico capítulo 4, versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Miren, hermano, aquí hay un altar de incienso, el cual simboliza que hay un altar de intercesión, porque el incienso simboliza las oraciones de los santos. Ese altar del incienso está simbolizando a Cristo Jesús orando por sus apóstoles, orando por aquellos que van a creer a través de sus discípulos. Ese altar del incienso simboliza a Cristo Jesús intercediendo por todas las criaturas. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 30. Vamos a leer versículos 7 y 8. Que aquí nos está hablando sobre el altar de incienso. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso.
rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Prácticamente nos está diciendo lo mismo que el altar de sacrificio. En estos dos versículos nos está diciendo que se debe quemar, y eso es un holocausto, todo aquello que se quema a través del fuego. Cada mañana, cada tarde, rito perpetuo. En el altar de incienso debe quemarse incienso aromático, continuo, permanente, todo el día, todos los días, igual que el altar de sacrificio. ¿Se acuerda la expresión 24/7? Estos dos altares, el de sacrificio y el de incienso, simbolizan dos altares, el altar de expiación y el altar de intercesión. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Nos está diciendo que Jesús fue crucificado entre la mañana y el atardecer, como lo simbolizaba el ritual diario. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 23, versículos 44, 45 y 46. Leamos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo, ¿cuál velo? Donde se rociaba la sangre en el lugar santo, se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Ese ritual diario, este servicio diario en el santuario, este sacrificio diario es símbolo del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. La muerte de Cristo Jesús tiene un beneficio, un impacto permanente, continuo, todo el día, todos los días. El perdón y la reconciliación por medio de Cristo Jesús está disponible y vigente todo el día y en todos los momentos de nuestras vidas. Hay horas, hay días, hay fechas en las cuales las empresas no trabajan, no están disponibles, pero sí hay un altar de expiación y de intercesión continuo y permanente. Si alguien en algún momento difícil de su vida, no importa qué fecha sea, no importa qué hora sea, no importa qué momento del día sea, se aferra a ese sacrificio expiatorio y acepta a Cristo Jesús, será salvo. No hay excusa, mis hermanos. Esos altares de expiación y de intercesión han estado vigentes desde la creación de la tierra. ¿Se acuerdan qué sucedió con Adán y Eva cuando pecaron? Hubo alguien que intercedió por ellos, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y después ellos sacrificaron un cordero sin defecto, simbolizando que aceptaban a Cristo Jesús y su sacrificio para reconciliación, salvación, aceptación con Dios. Luego, si usted ve la historia bíblica, vemos a Abel ofreciendo un cordero, haciendo lo mismo. Y si vamos al pueblo de Israel, cuando lo iban a libertar de Egipto, ¿qué utilizaron ellos? Un cordero, y con la sangre de ese cordero sacrificado pintaron los dinteles de las puertas, simbolizando lo mismo. Aún el último ser humano que nazca en este planeta Tierra, aún para él hay oportunidad de salvación. Esos altares de expiación y de intercesión continuo han estado vigentes desde antes de la creación de la tierra, aún antes de que cualquier ser creado existiera. Ya había uno que estaba intercediendo para que nos crearan, y había alguien que se había ofrecido por si alguien de los creados llegase a rebelarse. Esto es impactante. Antes que naciera había alguien intercediendo por ti, dispuesto a sacrificarse por ti. Y ese alguien que hemos estado mencionando es nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo.
Ese Dios maravilloso que se ofreció como el único medio por el cual Dios puede bendecir a sus criaturas y el único medio por el cual las criaturas pueden agradecer y adorar a Dios. Jesucristo es el puente, el sumo pontífice, el camino para llegar al Padre. Cristo se ofreció como sacrificio para poder estar con sus criaturas. Tomó forma de criatura para que Dios pueda estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Mi hermano, hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué se enseñaba en el servicio diario del santuario? Se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas al ministerio de Cristo: vida, muerte, resurrección e intercesión de Cristo. Las ceremonias diarias simbolizaban el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario, del pecador arrepentido a la víctima inocente, de la sangre al lugar santo, el velo, el altar del incienso y aún el altar de sacrificio que queda en el atrio. El lugar santo y el atrio quedaban manchados, contaminados, sucios. ¿Qué más nos enseñaba? Un sustituto en lugar del pecador. Cristo Jesús tomó el lugar del pecador. ¿Qué más nos enseñaba? El pecador reconocía la autoridad de la ley. La paga del pecado es muerte y la transgresión de la ley es pecado. ¿Qué más nos enseñaba? Que debían confesar sus culpas, sus pecados, todos los días. Nos enseñaba expresar fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo. Nos enseñaba que debemos pedir la expiación de Cristo Jesús para nuestra salvación todos los días. También nos enseñaba la consagración diaria a Dios. Nos enseñaba que hay un altar de intercesión perpetua, ya lo vimos. También nos enseñaba que hay un altar de expiación continua, Cristo Jesús, intercediendo y sacrificándose por nosotros. Nos enseñaba que el hombre depende de Dios, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Aún el ateo debe su vida a lo que Cristo hizo en la cruz. Y aún los que creemos en la salvación debemos la vida eterna a lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese servicio diario nos enseñaba que después de todo un año haciendo ese ritual, se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. O sea, que nos muestra que el santuario quedó sucio, manchado, contaminado. Y ahora Dios necesita hacer algo para limpiar, purificar el tabernáculo, el santuario. Lo que estudiamos hoy coloca el fundamento para nuestra próxima enseñanza, si Dios lo permite. ¿Cuál sería nuestra próxima enseñanza? Un servicio anual, el día de expiación. Bueno, mi hermano, ha sido un estudio maravilloso y le pedimos a Dios que nos siga bendiciendo. Le pedimos a Dios que su Espíritu Santo nos haga consciente que si tenemos vida es gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Si hemos estado conociendo de Dios es porque Cristo ya estuvo orando por nosotros. Y que hoy en día tenemos oportunidad de salvación. Ahora es la salvación. Ahora ha llegado la salvación. Ahora tenemos oportunidad de aceptar ese regalo maravilloso de la salvación. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios escriba nuestros nombres en el libro de la vida y que Dios nos dé la oportunidad de seguir estudiando más y profundizando más en el conocimiento de nuestro Dios, profundizando más y ahondando más en ese amor maravilloso y que podamos experimentar el gozo de la salvación. Que Dios nos siga bendiciendo y que Dios nos siga cuidando en estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén.